Buenas tardes. Estaba haciendo un poco de broma, que se habla un poco ahora. Es porque después de comer, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por hacer una presentación a la mesa y les pedimos que movilicen toda esa energía de la comida en los ojos, ¿no? Está difícil. Vamos a hacer una presentación compartida con Alberto y que está también relacionada a lo que van a presentar en el bloque siguiente. Tratando de centrar el tema en la agroecología y su aporte, su contribución a la transición de sistemas productivos hacia la sostenibilidad. El desarrollo lo vamos a hacer compartido. Yo les pido ya a los compañeros que avisan el tiempo, que me avisen a los 8 minutos. Que me muestren el de 10 cuando vayan 8. ¿Qué es la agroecología y qué no es la agroecología? Lo más breve que podamos, un tema complejo, pero vamos rápido ahí. Si puede la agroecología aportar a reducir el impacto de plaguicidas y fertilizantes, se pueden producir alimentos sin agroquímicos. Principios agroecológicos para el diseño de agroecosistemas sustentables y finalmente ejemplos de experiencias exitosas basadas en la agroecología. Lo que traje acá es la definición del segundo simposio internacional de la FAO. Ustedes saben que la FAO viene trabajando este tema, así que me pareció muy oportuno traerlo a la reunión de hoy. Lo que tiene a la izquierda es la definición del simposio, que dice que el núcleo científico de la agroecología está basado en aplicar principios y conceptos ecológicos para optimizar las interacciones entre plantas, árboles, animales, seres humanos y el medio ambiente. Además, la agroecología sitúa los aspectos sociales en el centro de las soluciones para llegar a sistemas alimentarios sostenibles y justos. Esa es la definición que la FAO está adoptando, digamos, en el abordaje de la agroecología como una estrategia central para el diseño de sistemas sostenibles. Y provee estas 5 funciones. Los sistemas agroecológicos proveen la capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático, fundamentalmente en la agricultura de pequeña escala y la agricultura familiar. Mejora la nutrición humana a través de proveer dietas diversas. La protección logra o contribuye a la protección y mejora de la biodiversidad tanto agrícola como la biodiversidad natural a través de la reactivación de la funcionalidad ecosistémica, proveyendo servicios ecosistémicos que son los que en la agroecología van a ser centrales para sostener los sistemas productivos. Mejora los medios de vida en las zonas rurales, y yo extendería el resto de la sociedad, y logra finalmente la transformación en prácticas agrícolas que contribuyen al desarrollo sostenible. O sea que partimos enmarcados en una aceptación por la FAO y una propuesta de esta estrategia de transformación de los sistemas. La agroecología tiene en el Uruguay, en su historia larga, unos 80 años de desarrollo, y en su historia más reciente, en el 39 la primera mención, a partir de un agrónomo ruso que se llamó Vasil Benzin, que tiene publicada la revista El Plano Agropecuario del Uruguay, los aportes de la agroecología, que se toman después en la década del 85 aproximadamente por grupos de personas que empiezan a trabajar fundamentalmente en la facultad, pero también de organizaciones de la sociedad. Algunas de esas personas están hoy acá, y se da todo este desarrollo de la agroecología, que no lo voy a contar porque no se puede, que lleva más o menos unos 36, 40 años de desarrollo en la historia agraria del Uruguay. La agroecología, digamos, a nivel de las publicaciones científicas, que son vastas y muchas ya a esta altura, se define en 3 ejes. Como ciencia, aceptada por las características de las ciencias que definen a las ciencias, con un eje de acción, de conocimiento plural. ¿Qué quiere decir esto? Se basa en el conocimiento científico en diálogo con el conocimiento que agricultores y agricultoras tienen en sus sistemas. No asume el conocimiento científico como una fuente válida y verdadera objetiva, sino que lo que se hace en los sistemas y la forma en que se manejan los sistemas reúne los 2 tipos de conocimiento para encontrar las mejores formas de diseñar esos sistemas y de gestionar. Se va a basar entonces en ese conocimiento pluritransdisciplinar. Es central el diseño de manejo ecológico de los sistemas basada en componentes, estructura y funcionamiento de los ecosistemas
que en clave de producción agrícola denominamos agroecosistemas. Es eso lo que va a diseñar la agroecología. Lo hace siempre en clave local, porque así como combina conocimiento heterogéneo, parte del concepto de sistemas que son heterogéneos en suelo, en clima, en laderas, pendientes, en tipo de cultivos, variedades que se manejan, animales, sistemas de barbecho, manejo de materia orgánica, incorporación al suelo, manejo del agua, sistemas de riego, colecta de semillas, formas de procesar las cosechas, de conservarlos post cosecha, de mercadearlo, etc. Es decir, la solución es local y la reactivación, el manejo del sistema es local. Así que lo que vemos en el primer caso, Pluritrans, se aplica a través del diseño y manejo, se emerge y se trabaja en lo local, proveyendo también características de diversidad alimenticia, cultural, de aporte a la identidad social y en la parte ya de distribución de los productos, mercados de cercanía. Contribuye a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria al ser heterogénea y local también, y aporta a la soberanía energética y tecnológica porque a través de la funcionalidad ecosistémica trabaja mucho lo que se aproxima dentro de lo posible a sistemas cada vez más cerrados y menos dependientes de insumos externos. Pero es también una acción, porque este conocimiento pluritransdisciplinar se genera trabajando con la gente, de forma que se investiga, se diseña, se evalúa y se sigue trabajando en prácticas concretas. Y finalmente es también un movimiento en la medida que se contextualiza en función del sistema social, político y cultural, que parte por criticar o por denunciar los problemas que hay en determinadas formas de producción, generar opciones y trabajar con la gente para cambiar esas sistemas. Por lo tanto, les son centrales la participación y organización tanto de los consumidores como de productores y productoras en este manejo. Y se orienta hacia la definición de satisfacción de necesidades fundamentales de la población o de la demanda social. Por lo tanto, la agroecología es, acá está el autor, lo pueden leer, esta es de bibliografía extranjera y europea, pero también hay textos en el sur que van a hablar de la agroecología en estos tres sentidos. Y lo que no es, la agroecología no es una buena práctica agrícola y no es un conjunto de buenas prácticas agrícolas. La agroecología no es exclusivamente una forma técnica de hacer agricultura y no es o no puede dedicarse o ser concebida como un estilo de agricultura que mitigue los impactos del modelo actual. La agroecología trabaja para diseñar, manejar, gestionar, evaluar sistemas agrarios sostenibles y trabajar toda la transformación desde el campo hacia el consumo para volver sostenible el tema de la ruta alimentaria en la sociedad. Si se concibe la agroecología exclusivamente como una técnica, no se puede trabajar porque no es eso. La agroecología trabaja en sistemas complejos, abordando la múltiple dimensión desde la producción de alimentos, la circulación, la distribución y el consumo, trabajando en el campo con un eje ecológico y en los otros ámbitos de la circulación de la producción hacia el alimento, bajo un concepto de equidad, distribución y satisfacción de necesidades fundamentales de la población. Entonces, esta es una evolución que muestra desde el origen del 30 los 3 o 4 niveles por donde la agroecología fue evolucionando desde el punto de vista científico. En el primer nivel se trabaja el manejo de la protección de cultivos, el manejo de las plagas, los diseños de cultivos y las disciplinas fundamentalmente son agronomía, ecología, zoología, fisiología, etc. En un segundo nivel trabaja a nivel agroecosistémico y ya mezclamos otras disciplinas como agronomía, ecología y geografía para pasar a un trabajo ya a nivel de paisaje, integrando disciplinas más del ámbito social, sociología, geografía, socioeconomía, etc. Entonces vamos pasando por distintas escalas de trabajo que nos permiten ir planteando que la agroecología trabaja a nivel de parcela y campo, sistemas de cultivos agroecosistemas, hasta una escala mayor social, donde estamos hablando ya de la transformación del sistema alimentario.
En la parte que sigue le voy a pedir a Alberto si nos puede acompañar en esta parte de la técnica más bien orgánica que vincula los sistemas ecológicos, y después volvemos a tratar de cerrar. Bueno. Buenas tardes, y seguimos con datos de agricultura orgánica certificada, entre otras cosas porque son lugares donde tenemos fuentes de datos. La agroecología no es solo producción orgánica, pero esto en el 2016 teníamos 57 millones de hectáreas y 2,7 millones de agricultores orgánicos, y ustedes ven con tasas de crecimiento tanto del área como de productores muy importantes, ¿no? Entonces esto intenta responder, bueno, sí, por lo menos algunos pueden producir sin agroquímicos, ¿no? En el caso de Uruguay tenemos a nivel de lo que sería la agricultura familiar, un número de unos 100, 120 productores. Estos son datos también de la red de ecología, de productores que están certificados, entonces tienen cierto grado de control. Hay muchos más que no necesariamente certifican, y un poco menos de 1000 hectáreas, básicamente en el sector hortifrutícola, algún viñedo, algún tambo, muy poco en la parte de granos y producción animal todavía. Pero sí un área muy importante, 1.600.000 hectáreas, es mucho para Uruguay. Sería una ganadería orgánica de exportación, básicamente orientada al mercado externo. No tenemos muy claro, no tenemos buenas estadísticas acá del número de productores, pero son productores grandes. Ustedes dividen esas, estamos hablando de productores de 2.500 hectáreas en promedio probablemente, y eso hace que Uruguay, por la ganadería, tenga un área de porcentaje de área orgánica muy importante, no sé, con 5%, cuando en el mundo no llega al 2%. Y bueno, capaz que, no sé, no lo hacemos medio justo, pero en producción en la agroecología y en los sistemas, los estilos de producción, no hablamos de paquetes tecnológicos. Es muy difícil hablar de una receta que le sirva a todos los productores. Entonces en realidad uno debe basarse en algunos principios agroecológicos, que no son verdad absoluta, pero que tienen que ver en la parte biofísica, la parte de los recursos para la producción. La diversidad es importantísima, regulaciones bióticas óptimas, y esto puede traducirse como algo así como el sistema inmune del predio. Tenemos que crear en los mismos predios saludables que sean resistentes a las enfermedades y plagas y malezas. El reciclar nutrientes es clave, todo lo que tiene que ver con la conservación de recursos, fuentes renovables de energía, por supuesto minimizar contaminación, acá no se usan plaguicidas químicos de síntesis, resiliencia y adaptabilidad cada vez más importantes frente a los cambios climáticos y otro tipo de cambios, pero también hay factores socioculturales como CNES, salud social y mental, productividad, equidad de los productos, visión de largo plazo, pensar en las generaciones futuras, y se hablaba por ahí de concepto de ética, que lo vamos a retomar, cooperación, participación, organización, porque estos son fenómenos colectivos, no son solo fenómenos que se pueden atender en un solo predio. Adecuación cultural, o sea, eso de lo local debe ser adaptados a cada país, a cada localidad, no hay una receta para todo el mundo. Autonomía y soberanía, sobre todo frente al tipo de productor que estamos trabajando mucho, que es el agricultor familiar. Esto está casi en los genes del productor, de no depender mucho de créditos ni insumos, porque se le complica. Y bueno, acá algunos conceptos vinculados a no solo buscar el resultado económico. Acá no interesa solo acumular capital, o no es ese el centro, sino hay que introducir algunos principios éticos que los llamamos bioética, así como la ética de la vida, no solo la bioética estamos más acostumbrados a usarlo en medicina, pero el origen de ese término tiene que ver la ética de la naturaleza, el buen vivir. Son los conceptos que empiezan a aparecer, y esto en una escala que no es solo la del predio, que si no puede ser la de una zona, la de un país, la de una región, y los sistemas alimentarios. Entonces, para bajar un poco a tierra, voy a poner un par de ejemplos que son ejemplos reales, aunque un poco extremos, de dos sistemas. Es decir, en agroecología uno puede, como enfoque científico, digamos, pueden utilizar la agroecología para analizar sistemas de producción, sean convencionales, orgánicos o integrados, o lo que sea, ¿no? Pero lo importante es la visión sistémica. Y acá tenemos un sistema hortícola. Esto fue después de la lluvia de fin de abril, acá en el sur, que
Ven acá un problema de pendientes, degradación de suelo, suelo desnudo, agarrar el suelo recién trabajado, lluvias, hay problemas de erosión, de recursos, pero bueno, son sistemas especializados, hortalizas de hoja, en este caso, altos insumos y energía, degradación de recursos, trabajo asalariado por el tipo de producción y las ventas en mercados mayoristas, supermercados, algunas empresas procesadoras de alimentos. Por supuesto que entre los dos sistemas que voy a mostrar hay toda una degradé de sistemas y sistemas intermedios, pero esto, bueno, esto no es un horticultor cualquiera, es un horticultor más grande del país, por lo menos a campo, y un sistema bien contrastante. Sí, de algunos duele, digamos, cuando uno ve los suelos así, ¿no? También, a 15 minutos del que vimos, producto de muchos años en agricultura ecológica, que usted ve la lógica es distinta, casi integran horticultura como rubro principal, pero integrado con producción animal y algunos frutales, diversificado, bajo uso de recursos externos, no uso de plaguicidas de síntesis, acá no se usan ni herbicidas ni otro tipo de plaguicidas. Hay una buena conservación de recursos y si uno no empieza a incluir estos sistemas tampoco se entiende, porque el otro sistema funciona en su lógica y este funciona en la suya, ¿no? Acá se venden en tiendas especializadas, ferias, canastas, también en supermercados. Está certificado de forma participativa por la red de agroecología, es decir, hay un grado de organización diferente. Entonces lo importante cuando hablamos de plaguicidas es muy difícil entender la lógica del plaguicida solo con la plaga y el cultivo. Necesita muchos insumos externos, entre ellos plaguicidas, pero también energía, porque hay muchas funciones que acá las hace el propio sistema que ahí se perdieron. Entonces uno tiene que compensarlo con recursos externos al predio y son sistemas con otras lógicas. Dentro del colectivo que hay varias gente de distintas disciplinas en la universidad, una de las cosas que queremos hacer en el equipo que estamos con Inés es evaluar esos sistemas, los 120 productores, con algunos indicadores que van a ir por este lado acá, digamos, en la medida que son sistemas complejos requieren como una evaluación un poco más integral. Eso lamentablemente hoy no tenemos los datos, esperemos que en los próximos tengamos más esos datos. Y hablando de la transición, esta es como un camino posible, no es el único, pero puedo aclarar, si uno parte de un manejo convencional que podría ser menos sustentable o que puede tener su grado de sustentabilidad, pero necesita moverse hacia sistemas más sustentables con el tiempo. Es decir, los primeros pasos pueden pasar por optimizar insumos, y ustedes vieron muchos ejemplos de racionalizar el uso de plaguicidas, optimizar umbrales, etc. Acá podemos dar las buenas prácticas, la producción integrada, sustituir insumos, o sea, no solo racionalizar, usar mejor los plaguicidas o los fertilizantes, sino sustituir, por ejemplo, un plaguicida químico con un botánico. Pero si uno realmente quiere ir hacia un sistema como más llevadero en el tiempo, digamos, más sustentable, hay que empezar a cambiar algunas cosas de lo que llamamos el rediseño predial. Hay que cambiar ya cultivos, como vimos el productor que no solo hace horticultura, que mezcla con frutales, que mezcla con producción animal, y en realidad para hacer que eso funcione hay que ir a un rediseño del territorio y un rediseño muchas veces institucional. Y creo que en estos días se van a ver algunas experiencias que están trabajando ya a nivel de una zona y no solo de un predio, ¿no? Eso es una propuesta. Lo que hablamos, esos principios se bajan a la realidad si uno quiere diseñar sistemas que sean saludables, o sea, que no dependan del sistema externo. Básicamente hay como dos funciones de ecosistema que vamos a trabajar, que es el manejo del suelo, el manejo saludable del suelo y el manejo del hábitat para promover una biodiversidad funcional. Es decir, no es cualquier biodiversidad, no es acumular cualquier cosa, sino aquella que nos sirva para cubrir estas funciones del ecosistema, que puede ir por la reciclaje de nutrientes, control de plagas, polinización, etcétera, etcétera. Acá hay una serie de prácticas que uno puede aplicar. Lo mismo del suelo, hay una serie de principios, y eso nos daría cultivos más saludables, agroecosistemas más saludables, y se me acaba la transparencia, pero alimentos más saludables y sociedades más saludables. Es un poco la lógica de la agroecología, pero todo esto, lo que decían las recetas, esto no es una máquina, esto requiere mucho conocimiento de cada productor en cada predio, porque son sistemas complejos. La mañana se habló mucho de la complejidad, de los microorganismos, de las lombrices, siempre hablamos de sistemas complejos, y encima
en sistemas cambiantes, miremos el cambio climático, y eso genera siempre un nivel de incertidumbre que hay que manejar. A veces con la investigación podemos reducir la incertidumbre, pero siempre vamos a tener algún nivel de incertidumbre que por eso es difícil dar recetas en estos sistemas, y es una de las cosas que más a veces frena y es una barrera para ingresar, ¿no?, en estos sistemas. Y uno puede pensar, me va quedando poco tiempo, en medidas estratégicas, que serían todas las que hablé de rediseño del sistema, que pueden incluir algunas cuestiones más que trascienden lo predial, como la investigación y la extensión, nueva institucionalidad, nuevos mercados, y las medidas tácticas de corto plazo, que a veces la gente nos pregunta, bueno, ¿ustedes los plaguicidas que usan? Y bueno, para empezar, sí, a veces hay que usar bioinsumos. En agricultura ecológica hay listas de insumos que están admitidos por su baja toxicidad, generalmente son de origen natural, determinadas prácticas culturales, manejo cultural de distinto tipo, pero siempre teniendo pendiente o teniendo en la cabeza que la estrategia es no solo sustituir insumos, porque si no eso es complicado y va a ser muy caro, ¿no? Entonces, rápidamente algunas experiencias de distinto tipo. Esta que la pusimos en porque fue una de las primeras tesis que se hizo en agroecología en Uruguay del 95, ya tiene esos años. Esto simplemente mezclando dos cultivos, el maíz y zapallo, en vez de plantarlos, se plantaron separados, se plantaron juntos, y lo que se encontró es que esto sería el policultivo bastante sencillo de dos, es que plantados juntos fueron un 38% más eficientes que cada uno por separado, o sea, ustedes precisan 38% menos de tierra para lograr la misma producción de maíz y zapallo. El ataque de plagas, esto nos parece importante por el tema de las jornadas, y la presencia de enfermedades estuvo acorde con las condiciones sanitarias del país, y el maíz fue inferior al cultivo puro, o sea, mezclar el maíz con zapallo redujo daños de lagarta en el maíz, por ejemplo. El zapallo no hubo problemas, y la calidad del maíz fue buena. Y esto es un ejemplo sencillo de una medida de manejo que uno puede tomar, y un ejemplo que tampoco inventamos nada, porque esto reconoce la cultura andina desde que se inventó la agricultura en Centroamérica. Ya la minga, por ejemplo, acá siempre suman el poroto, es un sistema tradicional de cultivo de Centroamérica, y un sistema también conocido acá, que se ha ido abandonando, pero también conocido por los productores. Un ejemplo, hoy se habla de la fruticultura, que la fruticultura no se puede, que es muy difícil. Bueno, acá estudiamos un productor que hace manejo ecológico, un vecino que hace manejo convencional. Encontramos mucha mayor diversidad vegetal en este predio, menos diversidad en este, y asociado a eso encontramos en un cuadro que era 20 por 20 metros, 136 especies diferentes de insectos de familias que potencialmente son benéficas. Digo potencialmente porque no se llegó al nivel de especies, se dio tanto pincherío, digamos, ese monte, que en la clasificación llegó a nivel de géneros y de especies diferentes, pero sí, digamos, bueno, muchas microavispas, bichitos que normalmente no se ven, pero están ahí. Y eso se logra. Ustedes ven que el manejo de fracasos herbicida acá no, acá no se usan plaguicidas químicos, eso, bueno, hoy se hablaba de los enemigos naturales, por ahí andan, no siempre alcanza, y acá bueno, no va a salir el video, pero acá hay a ver si... Bueno, no importa, ahí estamos con poco tiempo. No cargo el video. Este es un video que el mismo productor había tomado y me parecía importante mostrarlo. Tampoco tengo tiempo, pero estamos hablando de un monte para los que conocen, un monte de 3 años, muy grande, con unos 13.000 kilos por hectárea en manejo ecológico, orgánico, que fue plantado ya con manejo ecológico, y simplemente nos pasa eso, que como estas cosas no se conocen, tenemos que aprovechar y mostrarlas, porque si por lo menos uno pudo con esa variedad, digamos, ¿no? No digo que sea fácil la fruticultura orgánica, pero bueno, se están haciendo cosas. También en ganadería, así que mañana va a haber varios casos de ganadería, para que vean que la agroecología no es solo para la horticultura o para la huerta. Hay gente que está trabajando, los que saben de ganadería, con muy buenos rendimientos de carne por hectárea, y acá no se usan plaguicidas, se acaban en el predio. Lo que van a ver, todos estos colores son un montón de parcelas con el alambrado eléctrico que van rotando casi día por día, que se llama el pastoreo rotativo, y eso logra un rendimiento muy bueno en forraje, buenas producciones, y
y todos los conceptos de reciclado, etcétera, se cumplen, con un predio que con 40 hectáreas saca, digamos, un ingreso familiar casi equivalente al de 400 hectáreas, porque produce más con menos costos. Entonces ganaría mucho para probar estos sistemas. Y bueno, finalizando, tenemos, digamos, estamos ante situaciones, hoy de mañana se habló mucho de esto, cuáles son las presiones, cuáles son algunas señales de insustentabilidad del sistema, preocupación de los consumidores por salud y alimentación, conflictos ambientales que se dan por los impactos de los plaguicidas, el cambio climático nos presiona a todos, regulaciones crecientes, ¿verdad? El técnico, el especialista de la FAO, los neonicotinoides, regulaciones que se vienen, bueno, eso es el mundo que se nos viene, dependencia de insumos, costos crecientes. Esto también es inviable en muchos de los sistemas productivos, porque si cada vez hay que gastar más, ya me van sacando la roja y termino. Y bueno, esto también genera oportunidades, se abren nuevos caminos, y lo que nosotros queríamos terminar con Inés de aclarar de que, bueno, que dado esto que hemos presentado, más allá de otras opciones varias, no se puede pensar en la política de disminución de impacto de los plaguicidas que no tenga en cuenta la agroecología. Vemos que por sus alcances y su historia se ha ganado lugar para ser considerado como una opción más y que tiene mucho para aportar. Y terminamos acá, y estas son fotos de cursos que se hacen en sistemas ambientales, de agroecología y algunas otras cosas más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés y Alberto.